Muy buenas, les saluda Virginia Izaguirre Belmont. En esta ocasión vamos a hablar de la prorrata de IGB y cómo se vincula sus efectos con el saldo a favor del exportador. Esperamos que los conceptos que vamos a compartir les sean de utilidad. Son como una especie de tips para resolver y evitar cualquier contingencia para las empresas que se acogen al beneficio de solicitud de devolución de saldo a favor del exportador. Esperamos que nos puedan acompañar y estamos a las órdenes de ustedes para recibir sus consultas y cualquier comentario que consideren pertinente. Coeficiente de IGB y el saldo a favor del exportador. Este tema está relacionado a cómo utilizar correctamente el crédito fiscal utilizando la ley de la prorrata. Esta norma está en la ley del IGB, pero la estamos enfocando en este momento con el concepto de saldo a favor materia de beneficio del exportador. Las empresas exportadoras, como hemos dicho en la anterior oportunidad, son empresas que, estando afectas con tasa cero, no pueden hacer facturas con IGB para los clientes del exterior, porque existe la norma de que los impuestos no se exportan. Por tal motivo, cuando las empresas hacen sus adquisiciones y se dedican a exportar, estas adquisiciones van acumulando un IGB que viene a ser crédito fiscal siempre y cuando este IGB reúna los requisitos que piden los artículos 18 y 19 de la ley del IGB, los cuales vamos a revisar el artículo 18. Y la pauta principal de la que vamos a revisar es justamente el tema de cuándo se cumplen los requisitos sustanciales de la ley del IGB. Entonces, en el artículo 18 de la ley vamos a ver que el crédito fiscal está constituido por el impuesto general a las ventas consignado separadamente en el comprobante de pago que respalde las adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos siguientes, que son que sean permitidos como gasto o costo de la empresa de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el reglamento. Hasta ahí nosotros estamos ingresando a revisar lo que dice este artículo 18. Para que sea crédito fiscal, mi costo o gasto debe ser permitido para efectos del impuesto a la renta, de lo cual resumimos que todo lo que sea válido para el impuesto a la renta va a ser también válido para determinar que un IGB es crédito fiscal. Pero el segundo punto nos dice que se destinen a operaciones por las que se debe pagar el impuesto. Entonces nos están indicando aquí que es crédito fiscal cuando la compra que he realizado con IGB se tenga como destino la venta de los bienes o del servicio grabada con IGB, porque con esa operación grabada es que yo me encuentro con la obligación de pagar el impuesto. Entonces, esta es la base legal que me indica que tengo que revisar cuando hago las adquisiciones si esa compra que estoy realizando la voy a utilizar para una venta grabada o una venta no grabada. En el caso de las exportaciones, como siempre decimos, las exportaciones al estar grabadas con tasa cero son justamente operaciones grabadas. Y las operaciones no grabadas son aquellas que no pagan el IGB o que no cobran el IGB. Ya dijimos que el exportador, lamentablemente, al tener tasa cero, no puede hacer la deducción del débito menos el crédito del IGB
y por lo tanto va a tener un saldo que se llama saldo a favor del exportador, que lo va a recuperar de acuerdo a sus embarques y cumpliendo los lineamientos que para esta norma, para este beneficio existen. Sin embargo, para hacer esta solicitud, lo que tiene únicamente que solicitar es el crédito fiscal válido. Y aquí hemos encontrado el requisito, ¿no? Los requisitos que pide la norma, y vamos a enfocarnos únicamente en ver cómo determino correctamente el crédito fiscal cuando realizo compras y mi empresa hace ventas grabadas, no grabadas y exportaciones. ¿Cuándo se da ese caso? Cuando tengo exportaciones, cuando hago ventas locales con IGB y cuando tengo ventas no grabadas, que puede tratarse de productos que al estar no grabados por el apéndice 1 de la ley del IGB, al venderlos no voy a pagar IGB. Eso hace que mi crédito fiscal se vuelva mixto. Al ser mixto, tengo que determinar qué proporción de esas compras no van a ser crédito fiscal y qué proporción sí lo van a hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, en base al artículo 18, y bueno, el 19 también, pero el 19 ya da los aspectos formales, tengo primero que determinar el destino de mis adquisiciones. Entonces, si soy una empresa que tiene ventas grabadas y exportaciones, no tengo ningún inconveniente, porque todo mi IGB va a ser crédito fiscal. Pero acá estamos hablando de que se va a dar el destino de operaciones de compra para una empresa que también hace ventas no grabadas. Si yo determino que parte de mis compras va a ser para ventas no grabadas, yo voy a tener que revisar, porque según el destino de mis adquisiciones, yo voy a tener operaciones grabadas o de exportación, donde sí todo el crédito fiscal va a ser saldo a favor del exportador. Pero cuando tenga operaciones no grabadas, ese IGB automáticamente se va a volver costo o gasto, y para determinar cuánto del crédito fiscal va a ser crédito IGB saldo a favor y cuánto va a quedarse para el gasto, yo tengo que hacer para las operaciones comunes o compartidas, que serían en este caso las compras, mi regla de la prorrata. Entonces, ya el nombre nos parece extraño, pero en realidad nosotros hemos encontrado que muchas empresas no aplican esta prorrata, no aplican este coeficiente para sus productos o para sus compras, digamos, en términos prácticos. Hacen por ejemplo, en este caso, tengo acá ventas grabadas, ventas no grabadas y exportaciones, y basta que yo haya hecho una sola venta en los últimos 12 meses para que yo tenga que aplicar la ley de la prorrata. Entonces yo tengo acá ventas grabadas, no grabadas, exportaciones, los ingresos, mi pago de impuesto a la renta, y finalmente voy a tener aquí en mis compras que aplicar la ley de la prorrata, que me indica que todas mis operaciones grabadas más mis exportaciones las debo dividir entre operaciones grabadas, operaciones no grabadas y exportaciones por 100. Eso me va a dar un porcentaje, pero ojo, estas operaciones las tengo que medir desde los últimos 12 meses. O sea, si yo he comprado aquí en marzo del 2020, he comprado en marzo del 2020 y tengo ventas no grabadas desde, vamos a ver el ejemplo anterior, en el mes de febrero, ventas no grabadas en el mes de febrero, yo tengo que seguir calculando este coeficiente, esta fórmula que estamos viendo aquí, hasta el mes de enero del año siguiente, porque debo de hacerlo por los últimos 12 meses. Entonces, la ley de la prorrata va a permitir que yo determine
de todas mis ventas cuánto es el porcentaje que corresponde al crédito fiscal y cuánto corresponde al gasto. En este ejemplo, si ustedes ven, el IGB de todos los comprobantes era 185.200. Aplicando esta fórmula nos sale un coeficiente de 0.96. Esto lo tengo que aplicar al total del IGB y la diferencia sería gasto. ¿Qué sucede si yo tomo todo el IGB y lo utilizo y lo pido como solicitud? Aquí ya estaríamos encontrando una contingencia de 7.268, que sería por haber utilizado indebidamente un IGB, que es gasto, como crédito fiscal. Recuerden que la razón de que esto suceda es porque yo estoy haciendo también ventas no gravadas. Si mi empresa no hace ventas no gravadas, entonces no tengo la necesidad de hacer el cálculo del coeficiente. He encontrado opiniones donde me dicen, sí, pero si yo puedo identificar la compra gravada que vendo en forma no gravada, no tengo que aplicar el coeficiente, y eso sí es cierto. Pero cualquier operación que yo realice, vamos a suponer, compro el producto A 100 y lo vendo el producto A 200, que es mi margen comercial o mi margen de venta, yo para vender ese producto A he tenido que utilizar la infraestructura de la empresa, y la empresa ha tenido que hacer desembolsos, costos y gastos, que ha recibido comprobantes y ha comprado y ha utilizado esos costos, gastos para su crédito fiscal. Entonces, por más que haya sido una sola venta y una cosa pequeña, no podemos decir que solamente se utilizó el teléfono. ¿Por qué? Porque ese producto, cuando ingresó a la empresa, utilizó toda la infraestructura de la empresa. Toda esa infraestructura de la empresa ha generado gastos, costos y comprobantes que generaron este IGB. Entonces, si yo no puedo determinar qué proporción solamente utilicé para vender ese producto A, es imposible, dada la coyuntura, entonces yo tengo que aplicar esta prorrata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí vemos en el caso del cálculo de saldo a favor del exportador, que se solicita todo el crédito fiscal. Si yo hubiera tomado el monto total, yo ya estoy pidiendo un saldo indebido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí también tenemos el caso de esta empresa que cuando hace sus ventas, tiene ventas netas, y finalmente cuando ha colocado al ingresar al PDT, bueno, ahora ya es virtual, tenemos que actualizar nuestro caso, pero esto, cuando yo voy a llenar la PDT, tengo que llenar el casillero que me pregunta, ¿ha realizado ventas no gravadas con el IGB en los últimos 12 meses? Cuando yo pongo que sí, automáticamente el PDT me va a permitir hacer el cálculo que hemos mencionado bajo esa fórmula, tomar todos los últimos 12 meses de ventas nacionales gravadas, de exportaciones y de no gravadas, y vamos a obtener el coeficiente. Luego va a servirnos para nuestra declaración, donde nosotros tenemos que llenar el casillero de ventas gravadas y no gravadas, y cuando tengamos el cálculo respectivo, vamos a encontrar que este ya no es el 18%, sino es el porcentaje del 0.96 del 18%. Y cuando vemos el monto final para solicitar, vamos a encontrar que hemos utilizado adecuadamente la información y no tenemos ninguna contingencia. ¿Qué es lo que hemos encontrado en nuestra experiencia de trabajo? Hemos encontrado que debido a veces al manejo inadecuado de este concepto,
se ha estado llenando, por ejemplo, ¿no? El PLE y el registro de compras autorizado por la SUNAT desde el año 2006 tiene un rayado que identifica las operaciones de compras nacionales y de importación y a la vez las divide en destinadas a ventas grabadas exclusivamente, a ventas grabadas y no grabadas, y destinadas a ventas no grabadas. En otras palabras, tenemos que identificar cuando tenemos el caso de operaciones para ventas grabadas y no grabadas, utilizar el correspondiente casillero para poder aplicar el coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que muchas veces las empresas declaran en el casillero 107, que es de ventas grabadas exclusivamente, pero a su vez, ¿no? Han estado utilizando, en el caso de los libros electrónicos, al utilizar este casillero, han estado utilizando indebidamente o inconsistentemente una declaración que derivaba, por decirlo así, al casillero 107, y cuando declaraban, sus operaciones estaban en el casillero 110. Esa es una de las contingencias más sutiles que hemos encontrado en nuestro camino, porque la empresa sí está utilizando correctamente el coeficiente. O sea, aquí la empresa sí aplica y no toma todo el crédito fiscal, pero la contingencia la realiza al declararla. ¿Cuál es la forma? Se declara, como les decía, en un casillero donde va destinada a ventas grabadas y no grabadas en la PDT, pero en el PLE se envía a la columna de destinadas a ventas grabadas exclusivamente. De esa forma se genera, como les decía, una contingencia que está más que nada vinculada a la falta, en algunos casos, de aplicar correctamente el coeficiente y en otros casos generada por la mala declaración. Entonces, con este consejo, como ustedes pueden apreciar, vamos a determinar que el coeficiente tiene dos posibles contingencias para una empresa que solicita IGB. Bueno, en realidad para cualquier otra también, porque si lo aplico para mis ventas locales, también estoy aplicando indebidamente un IGB que es costo-gasto y lo estoy utilizando como crédito fiscal. Pero queremos resaltar en esta pequeña explicación, ¿no?, que tenemos que tener cuidado de poder distinguir la compra que realizo cuando tengo operaciones grabadas y no grabadas, si es que estoy, primero, aplicando correctamente el coeficiente y segundo, si lo estoy declarando correctamente. Esto lo hemos encontrado más en una especie de forma de utilización a veces en el software. Por eso les pedimos revisar y esperamos que pueda ser completamente útil para ustedes hacer la revisión y la corrección que consideren necesaria. Bueno, esperamos que con toda esta información que hemos compartido con ustedes puedan revisar sus procedimientos, puedan verificar si están haciendo las cosas dentro de lo que se requiere para no tener contingencias. Y bien, una vez más, gracias por acompañarnos y estamos muy próximamente volviéndonos a presentar con algún otro tema de interés para todos. Hasta luego.